Muy bien. Bueno, a partir de ahorita, por favor, puede escribir su nombre comenzando por el apellido en el chat para hacer una especie de lista, por favor. Ahí en el mensaje manden, comenzando por el apellido, su nombre para que quede registrado. También les estoy compartiendo por WhatsApp la lista de los alumnos que están registrados en la plataforma de Khan Academy, pero no han realizado las actividades. Entonces aquí la pregunta obligatoria es ¿por qué no han realizado las actividades de Khan Academy? Miren, el objetivo de Khan Academy es que ustedes puedan desarrollar las actividades antes de realizar la actividad de la plataforma. Ese es el objetivo, de que ustedes puedan desarrollar las actividades de Khan Academy antes de desarrollar la actividad de la plataforma. El objetivo de Khan Academy no es obtener un punto extra nada más, el objetivo es de que ustedes aprendan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué no lo contestan? ¿Por qué? ¿O qué están esperando para contestarlo? ¿O cuál es el objetivo de que no lo contestan? Nadie. Bueno, creo que no quieren contestar. Bien. Profe, yo ya había contestado una. ¿Y por qué no aparece registrada? Ah, pues yo no sé. Ah, ok. Chequen, por favor, que estén contestando lo que yo les mandé, porque no es nada más contestar por contestar. O sea, pueden meterse a muchos temas en Khan Academy, pero en la parte superior derecha les aparece su nombre. Primero chequen que estén en esta lista para que observen si están inscritos a la clase. Si no están en esta lista, quiere decir que no se han inscrito a la clase, no le pusieron la, la clave de la clase, si no están en esta lista. Si sí están en esta lista y han contestado actividades, quiere decir que no están contestando las actividades que yo les puse. Las actividades que yo les mandé, si ustedes les dan clic donde está su nombre, aquí hay una opción que dice notificaciones. Y ahí les va a aparecer que les mandé actividades. ¿Ok? Si no, aquí mismo donde aparece su nombre, debe estar la opción. Creo que alguien entró. No. Debe estar la opción de maestros. ¿Ok? O aquí en cursos les debe aparecer la materia que yo les estoy dando. Si no, asegúrense que aquí en maestros está la opción de, ¿cómo se llama? Que aquí aparezca mi nombre. Si no aparece mi nombre, pues tienen que poner otra vez el código hasta que aparezca mi nombre. ¿Ok? Entonces, chéquense eso, por favor, porque si no tengo
ninguna actividad registrada de ustedes. Como pueden observar, y son muy poquitos los que se han inscrito al curso de Khan Academy. ¿Okay? A partir de ahora ya no les voy a compartir videos, simplemente les voy a compartir actividades, porque si no este panel se va a hacer muy grande. Si ustedes están contestando la actividad y no entienden cómo contestarla, deben, en la parte de abajo, está la opción para ver videos relacionados con el tema y ya ustedes pueden ver los videos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a comenzarles a explicar la actividad 2. Chequen ahí lo de Khan Academy. Cualquier cosa, pues igual me pueden preguntar. La actividad 2 se llama triángulos. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí en la parte de recursos se encuentra el material de apoyo de triángulos. Yo ya lo descargué. Así que de aquí se los voy a explicar. Vamos a ver lo que son las propiedades de los triángulos. La propiedad de los triángulos, entre muchas, una de las más importantes es esta, que me indica que bueno, primero vamos a ver cuál es el concepto del triángulo. El triángulo es una figura cerrada que consta o tiene 3 lados, ¿ok? Y como su nombre lo dice, un triángulo tiene 3 ángulos, por eso se llama triángulo, 3 ángulos, ¿de acuerdo? Y la propiedad de la más importante de los triángulos es que la suma de sus ángulos internos siempre me va a dar 180 grados. O sea, si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, siempre me va a dar como resultado 180 grados. Aquí ya tengo una demostración. Déjenme quito los externos. Pueden observar que al mover el... Perdón. Al mover el triángulo, el tamaño del triángulo, pueden observar que se mueven los ángulos internos, pero estos, aunque se muevan, siempre van a sumar 180 grados. ¿Okay? Siempre van a sumar 180 grados. Aquí hay algunas ocasiones que a lo mejor no cuadra porque lo que hace GeoGebra, esta aplicación se llama GeoGebra, es que redondea. ¿Ok? Redondea los números. Por ejemplo, aquí punto 9 más 8, así son 17, más 3 son 20, ¿sí? Por lo regular siempre, bueno, más bien siempre, los ángulos internos de un triángulo, no importa cómo esté el triángulo, siempre me van a sumar 180 grados, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Muy bien. Segunda propiedad. Dice, un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes. No adyacentes quiere decir que no están juntos. ¿Ok? Este ángulo, el ángulo 2, es el externo de este ángulo que no se encuentra aquí. De este ángulo interno. O sea, es el interno y este es el externo. Se los voy a explicar acá en GeoGebra. Voy a poner el externo. Creo que es este. No, es el primero. Este. Pueden observar que este ángulo verde con este ángulo rosa son ángulos adyacentes. Pero además son ¿qué? Cuando suman 180 grados son ¿qué? Son consecutivos, pero además son ¿qué? ¿Quién recuerda la tarea de ayer? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Son ángulos consecutivos y adyacentes. Ajá, son ángulos consecutivos adyacentes, pero además son ¿qué? Son suplementarios, ¿se acuerdan? Suplementarios porque al sumarse suman 180 grados. ¿Ok?
Eso quiere decir entonces que los ángulos suplementarios, perdón, el ángulo interno y el ángulo externo siempre son suplementarios, ya que suman 180 grados. ¿Ok? Si ustedes suman estos dos, pueden observar que suman 180 grados. ¿Ok? Ahora, este ángulo externo, su abertura mide exactamente lo mismo que la suma de estos dos ángulos internos que no son sus adyacentes. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que si yo quito este 43.48, recuerden que a 180 miden los tres ángulos internos. ¿Se acuerdan? ¿Sí ven la calculadora? Tenemos 180 grados, que es lo que miden los tres ángulos internos. Si yo le quito 43.48, observen que me da 136.52, que es la suma de estos dos, ¿no? Y es este ángulo externo. Y vamos a verificar que sí es la suma de estos dos, porque yo tengo 73.31 más 63.21 y pueden observar que me da 136.52, que es la abertura del ángulo externo que no es adyacente a esos dos que estamos viendo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vamos a demostrarlo con otro, con este de acá. Este ángulo mide 116.79, ¿ok? Si yo sumo 116.79 más 63.21, me da 180 grados. ¿Sí lo ven? Ahora, este 73.31 más 43.48 más 43.48 me da como resultado 116.79, que es el externo. Sumé estos dos internos y me da este externo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok. Vamos a ver la siguiente propiedad entonces. La siguiente propiedad me dice, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Si yo nada más sumo los tres ángulos exteriores de cada uno de los vértices del triángulo, siempre me van a sumar 360 grados. Lo podemos observar en GeoGebra. Dejen borro los internos. Y nada más dejamos los tres externos. ¿Ok? Tenemos los tres ángulos externos. Si yo lo sumo, 116.79, que es el A, más 106.69, que es el B, más 136.52, que es el C, me da como resultado 360 grados. No importa cómo esté el triángulo, siempre me va a sumar 360 grados. Bien, por ejemplo, 71.41 más 143.89 más 144.7 me da como resultado 360 grados. ¿Ok? Entonces, la tercera propiedad es que la suma de todos los tres ángulos externos siempre me va a sumar 360 grados. ¿Ok? En un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales, también los ángulos son iguales. ¿Ok? Entonces, una propiedad que tienen los triángulos isósceles es que miden, dos de sus lados miden lo mismo. ¿Y lo ven? Este lado más este lado, más bien este lado y este lado miden lo mismo, tienen la misma longitud, 5.83.
Si un triángulo es isósceles, quiere decir que tiene dos lados iguales, pero además los ángulos opuestos a estos lados son iguales. ¿Ok? No importa cómo esté el triángulo isósceles, observen que este tiene la misma longitud que este de acá, entonces quiere decir que este ángulo mide exactamente lo mismo que este. ¿Ok? No importa qué tan grande esté, aquí ya no son iguales, 7.62, 7.62, pueden observar que los ángulos que son opuestos al lado, que son iguales, también los ángulos son iguales. ¿Dudas, preguntas? No. Muy bien. No, profe. Ahora, en un triángulo equilátero, cada ángulo interior siempre va a medir 60 grados. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir que es un triángulo equilátero? Quiere decir que es un triángulo equilátero cuando sus tres lados son iguales. ¿Ok? Este lado tiene la misma longitud que este lado y tiene la misma longitud que este lado. Como los tres lados son iguales, entonces los tres ángulos son iguales. ¿Y cómo pueden ser iguales los tres ángulos? Pues solamente pueden medir 60 grados. ¿Ok? No puedo tener tres ángulos de 50 grados. ¿Por qué? Porque no te va a dar 180. Porque no me sumarían 180 exactamente. Simplemente por eso. ¿Ok? Porque no me sumarían 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, siempre los ángulos equiláteros, siempre sus tres ángulos van a medir 60 grados, que al sumarlos me dan 180 grados. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Muy bien. Siguiente propiedad. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué quiere decir que son complementarios? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo son complementarios los ángulos? Cuando al sumarlos miden ¿qué? 90 Cuando al grados. sumar, exactamente. Cuando miden 90 grados. ¿Ok? Entonces, si tengo un triángulo rectángulo, quiere decir que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿están de acuerdo? Esa es la característica de un triángulo rectángulo. Quiere decir que los otros dos ángulos siempre me van a sumar 90 grados. ¿Están de acuerdo? Porque 90 más 90 de estos dos ángulos van a ser 180 grados. ¿Sí? Y son agudos porque miden menos de 90 grados. Siempre van a medir menos de 90 grados. Entonces, la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre van a medir 90 grados. Y podemos, aquí tengo un triángulo rectángulo, pueden observar que si yo hago más grande este lado, sigo teniendo un ángulo de 90 grados. Y si yo sumo este ángulo más este ángulo, me dan 90 grados, ¿sí? Observen, 65.56 más 24.44 me da como resultado 90 grados, ¿ok? No importa cómo esté el triángulo, siempre en cuanto sea un triángulo rectángulo. Ya se movió. Siempre y cuando sea un triángulo rectángulo, al sumar los dos ángulos agudos, o sea, este más este, 20.56 más 69.44, me da como resultado 90 grados. ¿Ok? Siguiente propiedad.
Un triángulo no puede tener dos o más ángulos rectos. ¿Ok? Un triángulo solamente puede tener un ángulo recto. ¿Sí? Porque si trato de abrir otro ángulo recto para tener dos ángulos rectos dentro de un triángulo, como pueden observar, la figura ya no es cerrada. ¿Sí? Quiere decir entonces que no es un triángulo. ¿Sí? Otra propiedad. Un triángulo no puede tener dos o más ángulos obtusos. Recuerden que los ángulos obtusos son aquellos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Quiere decir entonces que un triángulo no puede no puede tener más de dos ángulos obtusos. ¿Sí? Y esto, a ver si lo puedo aquí. Con este de aquí pueden observar que en los ángulos internos, aquí pongo los internos de este triángulo, hay un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. ¿Sí? Si yo quiero abrir lo quiero hacer obtuso más de 90, pueden observar que este se volvió obtuso porque tiene más de 90, pero estos dos son agudos. ¿Okay? Bueno, lo voy a tratar de hacer ahora con este de aquí. Trato de hacerlo obtuso, ahí tengo más de 90, pero estos dos se volvieron agudos. ¿Ok? Entonces siempre, nada más puedo tener un obtuso en un triángulo. No puedo tener más de dos. ¿Ok? Lo que sí puedo tener es más de dos agudos, o sea, los tres pueden ser agudos. Este es agudo, este es agudo, este es agudo. ¿Sí? Porque son agudos porque miden menos de 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No. Muy bien. Otra característica es la siguiente. Si yo sumo dos lados de un triángulo, la suma siempre va a ser mayor al tercer lado. O sea, este de aquí, 7.81 más 6.32, siempre va a ser mayor a 8.06. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo sumo 7.81 más 8.6, pues va a ser mayor al otro lado, que es 6.32. ¿Sí? Del mismo modo, si yo resto un lado, le resto el otro, el resultado siempre va a ser menor al tercer lado. 7.81 menos 6.32 me da 1.49. 1.49 es menor a 8.06. ¿Sí lo ven? 8.06 menos 6.32 me da 1.74. 1.74 es menor a 7.81 unidades. ¿Ok? La última propiedad. En todo triángulo, al lado de mayor longitud, se le opone el ángulo de mayor medida. Observen el triángulo. ¿Cuál es el lado más grande de estos tres? Observen que el lado más grande de estos tres es este de aquí. Entonces, enfrente de este lado del mayor, siempre va a estar el ángulo mayor de los tres del triángulo. ¿Lo ven? Este es mayor que estos dos. Vamos a verlo en GeoGebra. Este es el lado mayor, mide 7, este mide 4, 4, 4.8, 4.7, y ven que este lado es el mayor y enfrente está el ángulo mayor. ¿Ok? Ahora vamos a verlo. Aquí está. Este es el lado mayor, 4.84 es mayor que 4.05 y 2.96. Entonces, enfrente del lado mayor está el ángulo mayor, que es de 86. ¿Sí? Y por último, este de acá. Ahí está. Este lado, 5.62, es el mayor. Si este lado es el mayor, entonces enfrente de este lado se encuentra el ángulo mayor. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Con confianza. Bueno, ya para terminar, tenemos otro tema que se llama rectas y puntos notables.
En un triángulo, yo puedo trazar algunas rectas siguiendo alguna característica específica. Por ejemplo, en la primera figura pueden observar que se trazan medianas. ¿Qué es una mediana? Una mediana es una recta que sale exactamente de la mitad del lado hacia el vértice opuesto a ese lado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trazar, tengo que medir cuánto está este lado y tengo que trazar de ese lado hacia el vértice de enfrente una línea, ¿sí? Y esta línea se llama mediana. En un triángulo, pues se trazan 3 medianas. Cada lado, cada mitad del lado al vértice opuesto, mitad del lado al vértice opuesto. Y el punto central o el punto donde se cruzan las 3 medianas se le llama baricentro. ¿Ok? Baricentro. Ahora, en ese mismo triángulo, yo puedo trazar mediatrices. ¿Qué son las mediatrices? La mediatriz es que a la mitad de cada lado, en lugar de trazar un punto de la mitad al ángulo o al vértice, voy a trazar una perpendicular. Las perpendiculares son 2 rectas, por ejemplo, esta recta con esta recta que tracé, forman 90 grados. Por eso se le llama perpendicular. Este punto D o este lado D es perpendicular al punto AB. O sea, este D, esta D de aquí, esta línea D, es perpendicular a este de aquí porque entre ellas forman 90 grados. ¿Ok? Entonces trazo líneas que forman perpendiculares con cada uno de mis lados. Y donde se cruzan estas mediatrices se encuentra el circuncentro. El circuncentro tiene la característica que está alejada o se encuentra a la misma distancia de los 3 vértices. Si ustedes miden de aquí a aquí, mide lo mismo que de aquí al otro vértice, mide lo mismo que de aquí al otro vértice. Quiere decir que de este punto a cada vértice forman un radio. Y ese mismo radio, si ustedes abren ese radio en su compás y trazan una circunferencia, van a observar que esa circunferencia pasa por todos los vértices del triángulo. ¿Ok? Bien, otras líneas que yo puedo cruzar en un triángulo son las alturas. Las alturas son líneas perpendiculares con cada uno de los lados, pero ahora no salen del centro del lado, sino va a ser perpendicular del lado con el vértice opuesto. De este lado con su vértice opuesto y de este lado con su vértice opuesto. O sea, van a medir aquí 90 grados. Aquí si ustedes observan, tiene 90 grados. Y aquí si ustedes observan, tiene 90 grados. Este lado y su perpendicular. Al cruzar estos perpendiculares entre cada lado y su vértice opuesto, se crea un punto. Y este punto se llama ortocentro. Y por último, tenemos que podemos trazar bisectrices. Las bisectrices se trazan calculando la mitad del ángulo. Ustedes calculan la mitad del ángulo. Y en esa mitad ustedes trazan una línea. ¿Ok? Trazan una línea. Miren cuánto mide este ángulo. Supongamos, este ángulo mide 80. ¿Ok? La mitad de este ángulo es 40. Los 40 yo trazo una línea. El ángulo de acá también mide 80. La mitad de este ángulo son 40. Trazo otra línea. Este de acá pues ya nada más mide 20. La mitad de ese ángulo es 10 y en los 10 grados trazo la línea. Me forma un punto. Este punto se llama incentro. El incentro tiene la característica que está a la misma distancia, pero ahora de los lados. ¿Sí lo ven? Que si ustedes trazan una circunferencia, va a tocar los 3 lados del triángulo.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. Yo no, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la actividad. ¿De acuerdo? La actividad me indica lo siguiente. Van ustedes a desarrollar un mapa mental. ¿Sí? ¿Qué es un mapa mental? Bueno, me voy a trasladar acá a una página. Estos son mapas mentales, ¿sí? Estos son ejemplos de algunos mapas mentales, pero se los voy a explicar con este. Ustedes en el centro de su hoja van a poner propiedades de los triángulos, ¿de acuerdo? Van a hacer una línea, ¿sí? Y aquí van a dibujar un triángulo, ¿de acuerdo? Este triángulo lo tienen que hacer con sus reglas porque me están mandando trabajos que no lo están haciendo con sus reglas. Revisen por favor a los que ya les califiqué. Hay algunos que no lo hicieron con transportador y un triángulo. Ahí se los puedo dibujar aquí. Un triángulo lo dibujaron sin regla y por ejemplo me dijeron, profe, aquí está su ángulo de 280 grados. Bien padre ustedes. Y pues no, no es un ángulo de 280, el ángulo de 280 más o menos está aquí. ¿Me explico? Entonces, por favor, tengan cuidado y hagan las actividades con sus reglas, ¿sí? Por eso les pedí juego geométrico la semana pasada. Bien, entonces, van a desarrollar un mapa mental. Aquí ponen propiedad de los triángulos y van a poner cada una de las propiedades aquí dentro del mapa, ¿sí? Pero hay que dibujar, hay que demostrarlo con un triángulo, hay que crear su triángulo, ¿de acuerdo? El mapa mental lo pueden hacer en una hoja tamaño carta blanca o en papel cartulina o incluso lo pueden hacer en un papel bond, dependiendo ustedes cómo se hallen. Lo que sí es que deben de utilizar su juego de geometría y pueden utilizar colores, ¿sí? De madera, de plumones, como ustedes se les haga mejor, ¿sí? Lapiceros, etcétera, pero que se vea llamativo y bonito. No se les olvide, por favor, poner en su mapa mental su nombre y su grupo, ¿de acuerdo? Si ustedes gustan, pueden utilizar alguna aplicación o algún software de computadora para hacer el mapa mental. Por ejemplo, esto de Google, que lo comparte la maestra que desarrolló, es este de aquí. Ya he hecho muchos. Voy a eliminar algunos. Ok, creo que no se borran. Se tienen que registrar en Google y les abre algo así. Ok, aquí por ejemplo le ponen propiedades de los triángulos. Pero como ustedes pueden observar, aquí no les deja hacer dibujos, ¿sí? O les dejaría hacer dibujos, pero no les van a salir los triángulos conforme las medidas de los ángulos que se requieren, ¿ok? Entonces yo lo que les recomiendo es que hagan sus triángulos. Por ejemplo, van a demostrar la primera propiedad que la suma de los tres ángulos son 180. Entonces dibujan ustedes su triángulo, con su transportador miden cada uno de los ángulos, hacen la suma a un lado del triángulo y demuestran que son 180. Le toman fotografía, lo guardan en el dispositivo que están utilizando esta aplicación, porque al darle clic en poner la suma
de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Como ya le tomaron la fotografía, pues insertan aquí la fotografía. Propiedad 1. ¿No se insertó? Ahí va. Y ya se insertó. ¿Ok? Incluso aquí doy un enter. Ya no quiero. ¿De acuerdo? Y así pueden insertar otro acá, pueden insertar otro acá, pueden insertar otro acá, ¿de acuerdo? U otro acá, ¿sí? Como ustedes. Y aquí ponen las propiedades de los triángulos, ¿de acuerdo? No es necesario que lo hagan en la computadora. Si ustedes quieren hacerlo en su libreta, lo pueden hacer en su libreta o en un papel bond o en alguna cartulina. Lo más importante es que ustedes lo demuestren así y que hagan las sumas necesarias para que pueda quedarles bien. ¿De acuerdo? Le toman fotografía una vez terminado su mapa mental y me lo van a compartir en PDF. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta o comentario? No. No, profe. No, profe. Ok, entonces recuerden que tienen hasta el domingo para entregar su actividad. ¿Sí? Si no hay dudas, pues entonces nos vemos hasta el próximo lunes. Yo les mando el enlace antes de iniciar. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Buen día. Buen día, Gracias, hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Buen día, hasta luego.